¿Qué somos? Somos espermatozoides que evolucionamos hacia lo mítico. Hombres con cascarón de violencia, que hemos sobrevivido por la voluntad férrea, por la voluptuosidad erótica de copular siempre con la vida. Somos figuras adyacentes que contemplamos el paisaje florido de nuestra hecatombe. Somos nubarrones de tormenta, con Marte a la cabeza, dispuestos para la muerte. Somos nubes que volamos sobre el cielo de nuestras ilusiones. Somos gnomos escondidos en el vasto paisaje de la ilusión. Nos encontramos aquí en la vereda La Moya, a las faldas del Cerro Macuy, en la Piedra Tapia, que es una de las piedras con arte rupestre pues, más características del territorio. Está asignada con varias formas, varios motivos geométricos abstractos que pudo haber sido un elemento de comunicación de ciertos mensajes, de ciertos saberes, tradiciones. La sabana de Bogotá fue un antiguo lago pleistocénico que se vació hace 25.000 años. Los grupos humanos transformaron completamente este territorio, que era un territorio inundable, lo transformaron a través de la construcción de plataformas elevadas para el cultivo. Se redescubrió a partir de esas fotografías aéreas que se tomaron en los años 30, 40 y 50. Consisten básicamente en la construcción de plataformas elevadas, aproximadamente 70 centímetros del suelo, intercaladas por canales. Esto se transforma con la invasión española porque los españoles van a obligar a los indígenas a nuclearse en lo que se llamó los pueblos de indios y que son el origen de los actuales municipios, y la mayoría de estos pueblos de indios se van a organizar en torno a resguardos. Y en ese trabajo aparecían unas figuras que tenían que hacer cumplir lo que dictaba la Real Audiencia. Y en esa Real Audiencia, en todo lo que se pedía era básicamente que se fueran congregando. El adobe se vuelve un elemento muy importante. Todos los techos de paja pues van siendo cruciales en todas esas casitas que ya no se ven en el municipio, y por supuesto pues lo que son las tejas de barro. Todo ese trabajo de brindar tributos, de todo el ejercicio de pagar ciertos intereses y demás a sus encomenderos, pues llevó a que hubiera una baja en la población. Al pie de que iba aconteciendo todo esto, aparecían esas haciendas. Por ejemplo, el noviciado, cómo esta hacienda termina atravesada dentro de lo que era el cacicazgo Muisca de Cota y lo que es actualmente el resguardo de Chía. Y es lo que lleva a que en 1637 aparezca otra figura, otro encomendero que se llamaba Gabriel de Santiago. Y a Gabriel de Santiago, por ejemplo, se le pide que haga una especie de lo que se llama repoblación. Principalmente los jesuitas iban a crear esa hacienda, y durante la expulsión de ellos pues termina pasando ya a un proceso de venta, a un proceso digamos de intercambio de otras personas, y en las cuales digamos así como Buenavista, que antes se llamaba La Culebrera y que también tenía un proceso digamos muy asociado a la comunidad jesuita, pues resulta que termina siendo de venta de civiles, comercialización y demás, y lleva a que haya una distribución muy diferente a la que actualmente hay del municipio de Cota.
Cuando se habla también de Buenavista, por ejemplo, tenemos también el mito del Moán, de cómo unas cavernas estaban conectadas con el Cerro de Huayca y de cómo el Moán era el custodio de ese espacio. Y en 1845 aparece una figura muy importante que va a ser Alberto Urdaneta, que de hecho también se le atribuye pues ser uno de los dueños de Buenavista. ¿Cuál va a ser la particularidad de esa refundación del municipio y que se le atribuye en esa narrativa oral a Alberto Urdaneta? Principalmente, por ejemplo, que sea una plaza poligonal. Se supone que por los viajes que él había hecho a Francia, es que esa plaza va a tener todas esas salidas. Y hacia 1871, 1873, por cuenta de esa figura que viene apareciendo como una especie de consejo municipal, se pide y se piensa que ese pueblo se tiene que mover del lugar. Primero, por las inundaciones que estaban atribuidas principalmente pues, al río Bunza, al río Funza, al río Bogotá, como se llama actualmente, y con ubicar el pueblo en la vía, en la ruta de la sal, de las minas de Nemocón, de Zipaquirá. Ríos y bosques le brindan su acabado, discretos amoríos, su cotidianidad. Cada cosita que se vive en el campo, en ella se recoge y le da su identidad. Cada cosita que se vive en el campo, en ella se recoge y le da su identidad. Carga el pasado de todo un pueblo que por su tierra siempre... Soy coleccionista de horas, coleccionista de tiempos perdidos. Almaceno sueños de cuyos efluvios nutro mi naturaleza humana. Recojo cenizas, migajas del gran convite humano, de cuya mansión gigantesca mana a raudales por senderos distintos la opulencia. Carga las voces de los ancestros y los aromas de la región, coplas, leyendas de los abuelos y los secretos
progreso, el futuro, el porvenir. Las tradiciones de un pueblo se recogen desde allí. Y no hay cosa más bonita y para poderse divertir que una fiesta con carranga y buena chicha de maíz. Nunca pierdas, campesino, las ganas de trabajar, de cuidar los animales, de abonar y de sembrar. No permitas que las aves no tengan un buen lugar, que no puedan despertarnos, que ya no quieran cantar. Por eso canta, canta, campesino, canta. Es el canto el que nos puede transformar. Por la tierra, por la flora y por la fauna. Por el agua, por la vida y por la paz. Por eso canta. Yo que me acuerdo, yo alcancé a conocer a mi abuelita y entonces ella me comentaba que esta casa la hicieron los mismos abuelitos. El material fue hecha con adobe, el adobe los hacían los abuelos. Aquí en Cota, la teja de barro, el abuelo le toca ir hasta los chircales, pero que como aquí en Cota que no existían, entonces tenía que ir o a Tenjo, o a Suba, o el Cerro del Fondo. Cuando ya estaba, entonces la traían en yunta de bueyes o en angarillas, en burro en angarillas. Y así fue como ellos construyeron esta casa. Desde mi bisabuelo, o sea, ella me contaba que los abuelos de ella era chichería antes porque no existía la cerveza. Ya después ya fue cuando prohibieron la chicha, entonces fue la cerveza. En esa época, pues era imaginarse a las personas del municipio que se acercaban al río, que llevaban sus canastas tejidas con materiales de acá de la serranía, y en esas cestas podían meter las guapuchas, los peces capitán de la sabana que conseguían del río. En 1932 pues surge algo llamado el Puente de la Virgen, unas vías que eran pues poco transitadas y de las cuales pues había mucho misterio, no había luz en las épocas ya de momentos de la noche y demás, por eso digamos que en La Conejera, muy cercano a lo que es el Puente de la Virgen, se atribuye a la aparición de una figura, un Moán del agua que es la candileja, es decir, una bola de fuego que se le aparecía a las personas que iban por esa vía. Crear placas de cemento pues tuvo una influencia en que aparecieran muchas industrias y que eso llevara a que cambiara la dinámica tanto del pueblo como de su población, porque las personas que van a llegar a trabajar en esos lugares pues van a querer un lugar cercano donde vivir, donde habitar, simplemente para ir a las zonas industriales, a las zonas de trabajo. Entonces eso va a llevar a que haya todo un cambio, a la vez ese mismo crecimiento de lo que se va a llamar esa Bogotá región. El municipio tiene de los suelos más ricos y más fértiles de todo Colombia, por esa característica de lo que era, digamos, un gran lago que después se va a volver todo el tránsito y la zona de lo que es el río Bogotá. Esto fue lo que hicieron los grupos antiguos. Estamos hablando de que este sistema se construyó desde lo que hoy es el municipio de Suacha hasta el municipio de Chía. Aplicar un sistema de cultivo que permitía relacionarse con el agua, convivir con ella, dándole manejo, pero no buscando eliminar el agua de la sabana de Bogotá.